porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 3. El estándar universal de lo bueno. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Proverbios 35, nueva traducción viviente. Cuando mejor nos oponemos al error, es cuando promovemos un conocimiento sólido de la palabra de verdad. Matthews Henry. En este libro trataré 3 aspectos del concepto de bueno. El primero se centra en nuestra relación íntima con Dios, el segundo en nuestro carácter y conducta, y el tercero en nuestros planes y estrategias. Estos están íntimamente conectados, ya que el primero es nuestro fundamento. El segundo es lo que mantiene nuestra vida unida como un todo. Y el tercero representa la edificación de nuestra vida. Si los 2 primeros son fuertes, nuestro trabajo se maximizará y durará. Pero si alguno de estos está defectuoso, el trabajo de nuestra vida se verá obstaculizado y será fugaz. Recuerdo como si fuera ayer cuando construimos nuestra primera casa. Todo el proceso de principio a fin nos cautivó tanto a Lisa como a mí. Una vez que comenzó la construcción, conducíamos hasta allí todos los días para ver el progreso. La parte de los cimientos no fue muy interesante, así que fue lo que menos tiempo pasamos examinando. Pero más o menos, al mismo tiempo, algunos amigos estaban construyendo también su primera casa, aunque era mucho más bonita. Pocos años después de mudarse comenzaron a surgir grandes grietas en las paredes de su casa, desde el piso hasta el techo. Una noche estábamos cenando allí con ellos y al darnos cuenta de ese problema, les preguntamos qué era lo que sucedía. Con obvio disgusto nos contaron que los cimientos de la casa estaban defectuosos. Su constructor había escatimado en ellos y sus intentos por conseguir alguna indemnización no habían dado fruto. Corregir el problema resultó ser un proceso extremadamente caro y de mucho tiempo. Su experiencia me hizo ver la importancia de unos buenos cimientos. Aunque poner los cimientos no fue la parte más emocionante de ver del proceso de la construcción de nuestra casa, era lo más esencial para construir una casa que durase. Cuando terminaron de instalar los cimientos de nuestra casa, el siguiente paso fue comenzar con la estructura. Esta etapa de la construcción hacía que nuestros viajes hasta allí fueran más interesantes. Nuestras visitas eran más largas, ya que ahora podíamos caminar por la casa. Nos emocionaba ver cómo las habitaciones iban tomando forma e íbamos teniendo un cuadro más realista de cómo sería la casa verdaderamente una vez terminada. La etapa final fue pura emoción y pasamos más tiempo inspeccionando nuestra casa durante esta fase que en las anteriores. Cuando se terminó el proceso de estructura y mampostería, observamos la instalación de ribetes, molduras de techo, gabinetes, piso, mostradores de cocina y finalmente las luces. Esa era nuestra primera casa y podíamos arreglarla y decorarla como quisiéramos. Cada día nos parecía la mañana del día de Navidad. Todo estaba tomando forma. Este es mi punto. Si las 2 primeras fases de la construcción de nuestro hogar, los fundamentos y la estructura, no hubieran sido buenas, el resto se habría visto afectado, o bien de inmediato, o, como en el caso de nuestros amigos, con el transcurso del tiempo. Del mismo modo, el aspecto final del mensaje de este libro, que se trata de los planes y estrategias de nuestra vida, será el más agradable de discutir. Habla de las decisiones que tomamos en la empresa, el ministerio o en las aventuras de nuestra vida. Hay decisiones que tenemos que tomar en estas áreas que parecen buenas. Sin embargo, muy a menudo no es lo mejor que Dios tiene. Si los escogemos, estos caminos nos robarán nuestro máximo potencial. Es una verdad inmutable. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Salmos 84:11, nueva traducción viviente. Él quiere lo bueno para ti, y lo bueno que Él tiene
es siempre magnífico. Discutiremos esto un poco más adelante, pero así como nuestro constructor se concentró cuidadosamente en los primeros pasos de la construcción, en este libro debemos primero establecer bien el fundamento y levantar bien la estructura. Definición de bueno. Veamos la palabra bueno. La palabra hebrea para bueno es te o be. Algunas definiciones encontradas en el Diccionario de Estudios de la Palabra Completa son ser feliz, aceptable, hacer bien, correcto. La Nueva Enciclopedia Internacional de Palabras Bíblicas profundiza un poco más al decir: esta sencilla palabra significa bueno, en el sentido más amplio posible. Incluye lo bonito, lo atractivo, lo útil, lo beneficioso, lo deseable, lo moralmente correcto. El concepto que une todos estos usos de bueno es evaluación. Para determinar lo bueno, uno debe comparar cosas, calidades y acciones con otras cosas, calidades y acciones. El relato de la creación introduce T.O.B. bíblicamente cuando Dios ve la obra de cada día y dice que es bueno. Dios también evalúa. Es, de hecho, porque Dios compartió su imagen y semejanza con la humanidad, que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer juicios válidos. Pero el pecado ha distorsionado las percepciones de la humanidad. Por eso, solamente Dios es capaz de evaluar perfectamente. Los escritores del Antiguo Testamento estaban convencidos de que Dios no solo era el dador y la medida de lo bueno, sino que también solo Él sabe lo que es verdaderamente beneficioso para nosotros y lo que es moralmente correcto. Solamente porque Dios ha compartido su evaluación de lo que es bueno en su palabra, los que confiamos en Él somos capaces de afirmar con confianza que cierta cosa, calidad o curso de acción es beneficioso. La palabra clave es evaluación. Adán y Eva escogieron evaluar lo bueno y aceptable sin el consejo de Dios. Hicieron una valoración según un conjunto de normas distintas, las suyas. Esta ha sido la raíz de la hostilidad del hombre con el Creador desde entonces. Ha adoptado varias formas, pero siempre se reduce a un único motivo subyacente. Yo sé que es lo correcto para mi vida y no necesito que nadie me diga lo contrario. Sin embargo, Dios declara: hay caminos que el hombre considera buenos, pero que al final resultan caminos de muerte. Proverbios 16:25. En el primer capítulo cité estas mismas palabras, pero el versículo era Proverbios 14:12. Esta frase no se repite por casualidad. Siempre que se repite una frase en las Escrituras, es a modo de énfasis. Siempre debemos recordar que algunos asuntos tienen más peso que otros para Dios. Ver Mateo 23:23. Cuando se produce la repetición de una frase, tenemos que prestar aún más atención. En este caso, es una advertencia más seria. Dios sabe lo fácil que resulta distorsionar la línea entre lo bueno y lo malo. Si eso ocurrió en el jardín, es mucho más fácil que pueda ocurrir hoy. Dios advierte que habrá caminos, patrones de conducta, procesos de pensamiento, creencias, costumbres o incluso tradiciones que parecen aceptables según nuestra evaluación, pero finalmente resultarán incorrectos en la construcción de nuestra vida y con el tiempo nos pasarán factura. El resultado puede tardar meses o años en aparecer, o a veces ni siquiera aparece hasta el día del juicio. Pablo dice: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. Primera de Timoteo 5:24, Nueva Traducción Viviente. No sé a ti, pero a mí la segunda parte de este versículo me hace temblar. No que me haga tener miedo de Dios, sino más bien me aterra alejarme de Él. El resumen es: realmente creo que la sabiduría de Dios es perfecta y confío en que Él tiene lo mejor para mi vida.
Todo ser humano debe afianzar en su corazón la respuesta a esta pregunta, y esta convicción interna no puede variar de un asunto a otro. O la sabiduría de Dios es perfecta en todos los casos, o falla, y es mejor que tomemos nuestras propias decisiones independientemente de Él. Por lo tanto, ¿cuál es el estándar de bueno en el que debemos confiar? ¿Qué lleva al camino de la vida? El apóstol Pablo nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16, Nueva Traducción Viviente. Examinemos algunos elementos clave de la declaración de Pablo. Toda la Escritura, no parte. No solo lo que nos gusta o con los que estamos de acuerdo, no solo los versículos que encajan en nuestra manera de pensar o de creer, es toda la Escritura. Sé honesto contigo mismo. ¿Consideras que la sabiduría de Dios es correcta en algunas áreas y pasada de moda o irrelevante en otras? Eva sabía que Dios era el Creador y disfrutaba de las riquezas de su bondad junto con la maravilla de su presencia. Tenía un entorno bonito, paz, armonía, bienestar y abundancia de comida deliciosa de un montón de árboles. Pero cuando se convenció de que un área de la sabiduría de Dios no era correcta, entró en el camino de muerte. Sí, Eva pudo ser persuadida en un entorno sin defectos. ¿Cuál es nuestra protección en medio de la corrupción? No es otra que la Escritura. La Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdadero y correcto. Algo puede tener apariencia de bondad y, sin embargo, ser todo lo contrario. Hay conceptos, suposiciones, opiniones, cualidades, formas de razonar y patrones de pensamiento que parecen buenos y correctos, pero que no lo son. Debido a estos peligros ocultos, Dios nos ha dado un manual de instrucciones para la vida, a fin de que no nos desviemos inconscientemente de la verdad y caigamos en los caminos de muerte. Es la Biblia. Tú y yo debemos preguntarnos y respondernos honestamente. ¿Leo regularmente mi Biblia? ¿La estudio? ¿Paso tiempo buscando la sabiduría de Dios para mi vida? ¿O al igual que Eva presumo de conocer su palabra? ¿Acaso soy yo, que vivo en un planeta corrupto y también lucho con el tentador, mejor que Eva a la hora de entender la verdad y no desviarme de ella? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay excepción o cláusulas ocultas en esta frase. Es una perspectiva del tipo todo o nada. Si toda la Escritura no es inspirada, entonces tenemos un manual defectuoso.